Bueno señores, y nos encontramos aquí efectivamente en Japón, en su capital, Tokio, una de las ciudades más pobladas del mundo con 37 millones de personas en su área metropolitana. Un poco más que Nueva Delhi con 32 y Yakarta con 30. Pero bueno, no me voy a enrollar más hablando de otros países, la India, Indonesia, no. Vamos a hablar de los japos y su cultura. Así que sí, en este vídeo os voy a contar la historia de las 4 capitales históricas de Japón. Bueno, han habido algunas más, pero han sido por unos pocos meses, como son Kobe y otras muchas, pero bueno, esas no importan. Os voy a contar las principales, las que han sido durante más años y por supuesto vamos a visitarlas en este vídeo. Y así como las vamos a visitar, os voy a contar muchas historias alrededor de ellas, historias paralelas y del cómo se convirtieron en capitales. Básicamente cosas que solo Evocon te puede contar. Pero para descubrir cuáles son estas 4 ciudades, bueno, 3 aparte de Tokio, porque bueno, si nos encontramos aquí, pues ya sabréis que Tokio es una de las capitales. Así que sí, bueno, no os voy a hacer más spoiler en esta pequeña introducción y os voy a empezar a contar lo que es este viaje. Además, Japón, lo que ya os aviso que es para mí uno de mis destinos favoritos del mundo, mi país favorito para viajar, y en él reside mi ciudad favorita del mundo, que la tendréis que ver el vídeo entero luego también para saber cuál es. Así que vamos a pasárnoslo bien y vamos a ir directamente a la primera de las ciudades. No es Tokio, Tokio es la capital más reciente de Japón, así que efectivamente vamos a empezar por la primera capital de este país. Señoras y señores, bienvenidos a la primera capital de este antiguo imperio, Osaka. Aquí estamos. Bueno, efectivamente Osaka fue la primera capital de Japón y aquí nos encontramos. Acompañadme mientras voy al 7-Eleven y os cuento toda la vaina de Osaka, básicamente, el melón a desglosar. Osaka fue la primera capital representativa de Japón. ¿Y con representativa a qué me refiero? Fue un periodo muy breve de tiempo, de hecho fue el siglo IV después de Cristo y enseguida ya se empezaron a cambiar las capitales. Entre los años 600 y 800 las capitales variaron muchísimo en Japón. Pues a que fue la primera capital de un Japón unificado, es decir, cuando Japón empezó a ser una nación como tal en sí misma, pues Osaka fue la primera capital. Osaka volvió a ser capital un año, en el 1744, pero nada, es básicamente datos irrelevantes. La cosa es, ¿por qué fue capital Osaka? ¿Por qué es donde empezó aquí básicamente el país de Japón como lo conocemos? Bueno, si le echáis un vistazo a la geografía de Japón, Osaka se encuentra básicamente entre el puente entre el este y el oeste del país. Es decir, que para el comercio marino y de por tierra, pues era como el punto intermedio perfecto. Pero está el 7-Eleven, loco. Bueno, vamos al Lawson ese. Y bueno, además de eso, Osaka, como ya os podéis imaginar, es un puerto. ¿Y qué pasa con los puertos? Pues bueno, que en esta región tan poblada de Japón actualmente e históricamente como es la de Kansai, donde encontramos como ciudades como Nara, Kobe, Kioto, pues este puerto de Osaka, esta bahía de Osaka era básicamente donde entraba todos los materiales, todo el comercio entraba por este puerto. Incluso durante el periodo Edo, donde básicamente en el actual Tokio empezó a ser como el expansionismo de la población japonesa, pues todo lo que se consumía en esta ciudad, en la ciudad donde se encontraban los shogunes, entraba por Osaka. El sake, el arroz, el pescado, todo. Y eso, entre otras cosas, hizo que se volviera la capital económica, sí, pero gastronómica del país. Se supone que en Osaka se come muy bien, y ya te lo confirmo yo, es cierto, se come muy bien. Bueno, mientras empiezo el semáforo también te cuento las cosas de así un poco más cultura general. En Osaka se encuentra el castillo de Osaka, que es básicamente uno de los castillos más reconocidos y más famosos de Japón. También os digo yo que es una cosa espectacular, es el más bonito que he visto yo hasta la fecha. Y además de ese castillo, numerosos mercados, numerosos edificios, es conocido también por tener aquí Universal Studios Japón, que por si no te has enterado, que estás un poco perdido, Universal Studios Japón es básicamente donde se encuentra el parque este de Mario Bros tan conocido. Así que sí, una ciudad que en su momento tuvo tanto poder, pues debido al comercio, a la riqueza, a lo militar, que fue propiamente capital del país, pues hoy es conocido por sus Universal Studios. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Así es Japón desde que un señor llamado Truman decidió tirarles las 2 bombas, ¿no? Se han relajado un poquito. Pero bueno, dejarme entrar al Lawson un momento y ahora enseguida os doy la puñetera conclusión de esta fucking ciudad. Y bueno, ahora ya chilling aquí con mi desayuno, os termino de contar. Vamos a ver, resumen de Osaka. ¿Por qué fue primera capital de Japón? Se acumuló mucha riqueza en esta zona, todos los comerciantes, de hecho se llegó hasta a decir incluso que los comerciantes en Osaka tenían más dinero que los samuráis, pero bueno, ya sabéis cómo es la historia esta de los samuráis, que no todo es tan honorable, tan bonito como lo contaban. Pero sí, la acumulación de riqueza, el que fuera un punto tan estratégico de comercio, el que fuera tan expansivo incluso durante la era Edo, pues es lo que hizo que aquí se estableciera la corte del emperador. Y que bueno, a pesar de que se fuera moviendo en esta zona, ya iréis viendo los siguientes porque esta es la primera capital, la siguiente, ya veréis, también está por esta zona, y la siguiente después, pues bueno, pues igual también.
y otra que no voy a mencionar porque, bueno, ya os lo digo, Kobe fue también, la ciudad de Kobe, conocéis la carne de Kobe, también fue capital de Japón durante un mísero año, igual que otras muchas, bueno, otras incluso no llegan ni al año. Pues Kobe también fue capital, está en esta zona, de hecho está en la bahía, en la misma bahía en la que se encuentra Osaka. Y bueno, sí, al ser un puerto en el que descansaba todo el comercio, por el que tenía que entrar y subir por el río que también pasa por Osaka para hacer comercio con la ciudad de Kioto, que es también una ciudad históricamente muy importante, pues hizo que esta ciudad, que muchos dicen que es la infravalorada, la gran infravalorada de Japón, fuese donde todo comenzase hasta cierto punto, porque verdaderamente donde todo comenzó fue en la siguiente, que es una capital muy, muy, muy importante. Así que sí, acabamos ya, finalizamos con esta ciudad que sí puede ser infravalorada, a mí me ha gustado bastante, pero los edificios, la arquitectura es bastante fea, si me preguntas. Es como un Tokio, pero Tokio tercermundista. Y bueno, dejamos esta para un lado y vamos con la siguiente. Fue capital de Japón durante 100 años en 4 tandas, no consecutivas las tandas, lógicamente. Así que bueno, vamos a la siguiente capital de Japón, una ciudad conocida por sus Bambis. Bueno, señores, bienvenidos a Nara. Vamos a comenzar abordando el primer tema, el tema importante. Los ciervos. A ver, os explico, los ciervos son como animales sagrados aquí en Nara. Básicamente, a lo mejor muchos de vosotros sabéis cómo son las vacas en la India, pues que no les puede hacer nada, si las tocas... Antiguamente era mucho más bestia, si matabas un ciervo, le hacías cualquier cosa, pues lógicamente pena de muerte, si eras rico, es decir, eras de familia noble, pues en el mejor de los casos cárcel. Estaban muy controlados y de hecho hoy en día han seguido con la tradición, es como su atracción turística más grande y su mayor respectivo cultural. Hay como 2000 ciervos en la ciudad, es una locura, y están todos, bueno, la gran mayoría, los alrededores del Parque Nara. El Parque Nara también es como el parque representativo de la ciudad, tampoco hay muchas cosas que ver. Nara fue como la primera ciudad capital del Japón bien estructurado, es decir, aunque la primera fue Osaka, donde se empezó a formar la nación, en Nara pues empezó a construirse el Japón como lo conocemos hoy en día. De hecho, el budismo, que luego os explicaré un poco más en la siguiente ciudad, que ahora dentro de nada os revelaré, que es el punto álgido del vídeo, el budismo, que es una religión muy principal en Japón, se oficializó como religión oficial del Estado durante el gobierno de Nara, que son estos 120 años divididos en cuatro tandas. Y a pesar de que Nara efectivamente pues no es una ciudad tan importante, digamos hoy en día, pero incluso históricamente también, como puede ser Osaka, Tokio o esta que viene ahora, pues es una ciudad menos masificada, siguen siendo 1 millón de personas viviendo aquí, o sea, cada ciudad en Japón, esto no pasa como en España, que las ciudades, una ciudad grande ya pasa de las 500.000 personas, aquí una ciudad de 1 millón de personas es una ciudad muy pequeñita. Sí, bueno, entonces a pesar de ser una ciudad pues menos importante en la historia de Japón, sigue siendo una ciudad menos masificada, sigue habiendo turismo, pero tampoco es tan brutal, no es una ciudad tan bestia. Está bastante bien, para venir un día si venís a Japón, es bastante interesante, tiene su historia de que te cuenten de todos los templos, de cómo fue capital y todas esas cosas. Y ahora la cuestión del vídeo, ¿por qué fue capital de Japón? Es decir, porque lo fue 4 veces, se fueron cambiando. Bueno, como os he dicho antes, todo aquí en Japón, durante la época antigua, se empezó a distribuir por la zona de Kansai. Osaka, la siguiente ciudad que vamos a ver, Kobe también fue capital durante 8 meses, y entonces pues tampoco representativo, pero se ve que la capital se movía aquí. Como os he dicho, la zona económica del país, y la siguiente ciudad que vamos a ver es como la mayor representación de lo que os voy a contar ahora, pero aquí también se podía ver. Nara no es una ciudad tan rica como la ha podido ser Osaka históricamente, pero también está situado en una posición muy estratégica, vivía mucha gente, hay mucha zona de naturaleza, entonces es normal que entre la corte imperial pues hubiera deseos de quedarse en una ciudad un poco más apartada de lo que es la población y el peligro. Cuando se sufría una invasión o una guerra en el mismo Japón interior o con países externos como China en ese momento, pues era mejor que la corte imperial estuviera en una ciudad, o los shogunes también estuvieran en una ciudad un poco más apartada, y que pues al final, si vas a atacar un país, a pesar de que el emperador se encuentre en otra zona, tú vas a por la zona más rica económicamente y pues más accesible. Y el puerto de Osaka era una de ellas. Es por eso que, a pesar de ser motor económico del país, Osaka muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre no ha sido tanto la capital como han podido ser otras. Pero bueno, tampoco hay mucho más que comentar de Nara, más que durante esta época también se estableció mucho contacto con China, mientras que la corte del emperador residía aquí. Hubo mucho comercio y de hecho la ciudad, si no me equivoco, sigue la estructura esta cuadriculada de ciudad china, que se empezó a establecer en China por la época de
de la dinastía Ming y distribuciones como la de la histórica ciudad conocida de China, Chang'an, que ya os digo, es como, lo vemos ahora todo muy americanizado, esto de cuadricular la ciudad tal, y dividirla en distritos muy bien marcados. Pues sí, pues lo mismo pasaba en aquella época en China y lo llevaron un poco a Japón debido al contacto que tenían con el otro país vecino. En fin, tampoco me quiero extender mucho con Nara, es la ciudad más residual de este vídeo y es que lo que se viene ahora es brutal. Bueno, señores, aquí os lo cuento enfrente de este bonito sitio, que el siguiente destino que vamos a ver es mi ciudad favorita del mundo. Por algo lo es, porque creo que en ella residen todo lo que una ciudad perfecta puede tener para pues, poder convertírsela. Al final yo nunca he vivido aquí, no soy japonés y no es mi cultura, pero desde mi punto exterior de vista, igual que a ellos le puede parecer que la ciudad más bonita del mundo puede ser o Roma o París, a mí esta siguiente me parece la más bonita. También la más histórica de Japón, y es que guarda unos secretos y una belleza que son incomparables y que a cualquiera que me diga que va a venir aquí, le envidio. Porque un día no es suficiente. Señoras y señores, os presento a la capital de todo el imperio del emperador japonés durante 1100 años. Do you think the angle is good for the video? Osaka. Peak, bro. Peak. Oh.